Hola a todos, otro domingo más momentum, más calor, seguimos con el verano, poco a poco, domingo a domingo, y hoy invitado, no sé hace cuánto que no estabas, José, ¿qué tal estás? Un domingo hace bastante, ¿eh? Bastante Bastante, día ¿no? domingo. Sí, 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 hace bastante. ¿Hoy dónde estás? Hoy estoy en Astana, ya que vamos a hablar de un poco de banca americana y Kazajistán y países eh, raros para los inversores. Exóticos, Me viene exóticos, sí, sí, lo sí. llamaremos exóticos. Pero Sí, bueno, sí. perfecto, porque esto nos da introducción al día de hoy. Sabéis que una de las cosas que a mí me gusta traer cada trimestre son los resultados de la banca americana. Por un lado, porque los bancos es un tipo de empresas que generalmente se analizan muy poco y, sin embargo, prácticamente todos los bancos cotizan, es decir, es una parte muy importante de los índices. Y luego la banca americana también nos suele dar mucha información a un nivel macro. Obviamente, Ujú. cómo vayan los bancos americanos que están en toda la sociedad, habla mucho de la parte macro del país, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un programa un poco diferente, que yo creo que va a ser muy interesante, que es, primero os voy a hablar de Wells Fargo y de JP Morgan, ¿vale? Que son los dos bancos que siempre suelo traer, porque para mi gusto son los más representativos del país, pero luego lo que vamos a hacer es ver qué tipo de banca es la que traemos en el club de Momentum, ¿vale? En la parte privada de Momentum también hay bancos, pero son bancos diferentes. Y son bancos diferentes que se caracterizan por estar a valoraciones mucho más bajas, con dividendos mucho más altos, además con crecimientos mucho más altos. Entonces, en ese sentido, diríamos de primeras que son una oportunidad mucho mejor, ¿no? Obviamente, Ujú. no voy a decir si tiene truco o no, pero claro, todo eso es a cambio de que no son bancos americanos y son bancos de países como Kazajistán, ¿no? Pero a quien Ujú. no es averso a ese tipo de riesgo, y la gente en general del club no lo es, pues la verdad es que ha dado unas rentabilidades muy grandes. Luego hablaremos de ello con José. Así Ujú. que nada, vamos a empezar. Primero, a ver, aquí, ay, mira, este no lo solemos poner y está bastante bien. Aquí, ahí. Aquí, ahí. Ahí, perfecto. Banca americana. Resultados de Q2. ¿Se acabó la fiesta? No, no se acabó la fiesta. Que de hecho esto lo tenía en el de Q1 y lo pongo como otra vez, pero no, no se acaba la fiesta. Y lo que podemos decir es que la fiesta básicamente sigue, ¿vale? Eso es lo que os puedo decir. Así que, antes de nada, el disclaimer. Como sabéis, nada de lo que decimos aquí es consejo de inversión ni consejo de comprar o vender ninguna de las empresas o activos financieros de los que hablemos. Así que tengan en cuenta siempre ese carácter educativo de los vídeos que hacemos, tanto lo que hacemos aquí como lo que hacemos en el club, y hagan su propio análisis de cara a invertir su propio dinero, ¿vale? Eso es algo muy importante. Y con todo esto empezamos con Wells Fargo, ¿vale? El banco de la diligencia. Ya las películas, yo no sé si tú eres José de las películas de los western, pero siempre No. salía el Wells Fargo ya de aquella, ¿sabes? Cuando Ah, salía el mira, banco era el Wells Fargo, literal. mira, De mira, hecho, por mira. eso esto es de esa época, imagínate. Claro. Claro. Entonces, resumen de los resultados. Pues empezamos. Lo primero con unos ingresos de 20.800 millones de dólares en el trimestre. Fíjate del tamaño que estamos hablando de empresas, ¿vale? 20.800 millones, un 1% más que en el trimestre anterior, para llegar a un beneficio después de impuestos de 5.500 millones, lo cual es una barbaridad. Estamos hablando de anualizado 22.000 millones de dólares de beneficio, ¿vale? Entonces, vemos aquí la diferencia entre el net interest income, que es algo de lo que vamos a hablar mucho, por cierto, que baja ligeramente un 2% hasta 11.700 millones, y el non-interest income, las comisiones, para entendernos, que suben un 4% hasta 9.000 millones, ¿vale? La tasa efectiva de impuestos es un 14,3%, lo cual está bastante, bastante bien. Obviamente sabemos que si Biden hubiese ganado, esta tasa sería bastante más alta futuro. Con Trump lo normal es que sean estos niveles o incluso más bajos. Y respecto al balance que tiene el banco, por el lado de los préstamos, 916.000 millones de dólares, que casi cuesta hasta decirlo, está estable, pero es que los depósitos son 1,3 trillions americanos, ¿vale? O sea, O estamos sea, hablando de te- 1.300.000 millones. tiene más depósitos que préstamos, ¿no? Sí, sí, en ese sentido sí. Por eso en ese sentido es un banco que está muy bien capitalizado, y problemas de liquidez en el corto plazo, luego lo veremos, porque de hecho es algo, bueno, está aquí, que es el Liquidity Coverage Ratio, que es este, Ujú.
es un 121%, lo que significa es precisamente esto que ves aquí, que es que hay, como norma general, porque no solo entran depósitos y préstamos, entra alguna cosa más, pero como norma general hay más depósitos que préstamos, ¿vale? Entonces eso significa que si el día de mañana tienes que liquidar una cosa con la otra, podrías, ¿vale? Esa es Ahora, un poco la... pero y, a nivel balance, que ese resto de depósitos que lo tendrán en activos financieros, Activos financieros, pues imagínate, unos no, buenos bonos, T-bills claro, o bonos o ese tipo de cosas, o incluso darle la liquidez a la FED y que la FED te claro. dé un rendimiento, ¿no? Me Pero llama, sí, me llama la atención, por ejemplo, me llama mucho la atención ver esto de promedio de préstamos, o sea, el total de préstamos sí, que esté estable interanual, justamente viniendo de mirar bancos como los que voy a comentar muy brevemente correcto. después, me llama muchísimo la atención ver que esté estable. O sea, por ejemplo, el caso de TBC que está abriendo su Sí, segunda sucursal en Uzbekistán y está, claro, vos ves crecimientos de la cartera de préstamos interanual de el 100%. claro. Llama, Sí que es verdad que estos son bancos dentro de lo que cabe muy estables a nivel claro, tamaño sí, y sí, demás, ya claro. son bancos ya históricos, grandes, sistémicos, claro, pero no me deja de impresionar el hecho de ver que Aún interanualmente así, Aún así hay un poco de trampa en la parte que ves aquí de average loans y por qué está estable. Hay un poquito de trampa que te voy a contar luego, ¿vale? Cuando veamos las declaraciones del CEO, porque en cierto modo tiene una razón de ser que no haya crecido hasta ahora, ¿vale? Luego dale, la voy a contar. La parte dale, de calidad de crédito, que la vamos a comentar luego en detalle, entonces no voy a entrar ahora. Y también la parte del capital y la liquidez que tiene la empresa, que también lo hablaremos, ¿no? Destacar eso, lo que digo, el liquidity coverage ratio, lo que se suele pedir generalmente es que esté por encima de un 100%, es decir, que nuevamente simplificando, no es exactamente eso, pero que haya más depósitos que préstamos. ¿Por qué? Porque si mañana hay un corralito y tú imagínate que de estos 1,3 trillones se te van 300.000 millones, sigues cubriendo toda ujú, esta parte, ¿vale? sí, Entonces, en ese sentido es un banco que esa parte la tiene muy, muy bien, ¿vale? ujú, Ahora vamos al detalle de los resultados y fíjate que tanto la parte de net interest income, que es ligeramente superior al trimestre anterior, non-interest income, las comisiones también es superior al trimestre anterior y llegamos a unos números muy buenos, ¿vale? Unas provisiones que si te fijas también, estos 1.000 millones, provisiones por pérdidas de crédito, van muy en la línea con el trimestre anterior, vamos todo hacia abajo y y al final de hecho bajan interanualmente. sí, porque de hecho hace un año eran esos 1.200 Sí, millones, muy bien apuntado, y sí que es ujú, verdad que lo que hemos visto es que en el último año, 4 o 5 trimestres, el riesgo, digamos, de morosidad en Estados Unidos ha caído mucho, es decir, los impairments en Estados Unidos han bajado mucho, están en unos niveles históricamente muy bajos, entonces, claro, al final los bancos provisionan, que esto es muy importante, José, sí, provisionan en base a lo que pasa en ese trimestre, pero también a sus expectativas de lo que va a pasar en los próximos trimestres, ¿vale? claro, Históricamente, las veces que los bancos en los últimos 3 o 4 años han provisionado más los bancos americanos, no era porque ese trimestre fuera malo, sino porque esperaban que la macro se iba a debilitar mucho, ¿vale? claro, Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y al final lo que quieren hacer los bancos, que si lo piensas es un principio de prudencia, es, bueno, si sé que se va a deteriorar mucho a futuro los resultados, mejor empezar a provisionar hoy que tener que ir en el trimestre siguiente o dentro de 2 trimestres a de golpe meterte mucho dinero, ¿vale? Entonces eso claro. es un punto importante y fíjate que el banco llega a unos resultados muy buenos, ¿vale? Hace un año habían ganado 4.900 millones, trimestre anterior también 4.900 millones y suben a 5.500 millones, que es subir un 10-12%, ¿vale? Respecto a ese trimestre anterior o al año anterior. Y Ujú. todo tiene explicación, por un lado, fíjate, que además son cosas que quiero que veáis ahora porque hablaremos luego cuando hagamos la comparativa con los bancos que tenemos en el club, ¿vale? Ahí Pero veo un punto importante que dice net charge off. ¿Qué sería eso? Que hay una diferencia importante interanual. sí, Baja de... la diferencia entre net charge-off y provision for credit losses, luego lo veremos en detalle, pero net charge-off es básicamente los activos
que da el banco de baja. ¿Eso qué significa? Tú tienes Ah, gente que no te paga, ¿vale? No te paga el primer mes, no te paga los 3 meses, no te paga los 9 meses. Entonces, es a un nivel contable en el banco, en cualquier banco, ¿vale? Eso es normativa común de contabilidad, se va contando de una manera. Y cuando ujú, llega el punto donde tú asumes que determinada cantidad de los activos que están en morosidad es imposible que te las paguen, son estos net charge-off. Entonces, ujú, básicamente, lo quitas del balance asumiendo el coste, obviamente, bien. ¿vale? Entonces, claro, aquí lo interesante es que, fíjate, se quitan 1.000 millones de balance que va en línea con lo que provisionan, que son 1.000 millones. Pero esto es importante también, no tiene por qué coincidir uno con otro. Es decir, Ujú, tú puedes ver aquí un trimestre que el net charge-off es 1.500 millones y este es 1.000, o puedes ver lo contrario, que este es 1.000 y este es 1.500, precisamente por lo que digo, porque las provision for credit losses, que es lo que provisionas hoy en este trimestre, estás mirando en el trimestre, pero también a futuro, ujú, ¿vale? Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta. Y luego, claro, piensa que también entre este y este hay una hucha de mucho dinero, claro. ¿vale? Es decir, el banco ha provisionado 1.000 millones este trimestre, pero tiene una hucha muy grande con muchísimo más dinero por si acaso, ¿vale? Por si las Ujú. cosas se deterioraran. Después, Entonces, después también en la parte de, ay, acá no está en el otro, creo que estaba la parte de non-interest income, que acá está sí, non, aquí. claro, eso. En cada banco esa parte de ingresos puede variar. O sea, no sé acá, pero por ejemplo en el caso de Jalik y de TBC, ahí adentro puede ser que estén los ingresos por seguros, por ejemplo. O sea, como que es Sí, muy, muy amplio. Eso puede ser una parte correcto. muy amplia al margen de lo que es ingresos por intereses, ¿no? Total, total. Ahí está metido todo. Es decir, pueden ser desde comisiones de te cobro 3 euros al mes por tu cuenta corriente hasta cosas Ujú. como tú dices, la parte de vender un seguro, ¿vale? O Claro, más que vender un seguro, llevarte a la intermediación de vender el seguro, en realidad. claro, exacto. Eso es. Entonces, return on equity, el retorno sobre el equity de la empresa, fíjate que ha mejorado mucho, de un 11,5 a un 12,8, que esto ya empiezan a ser números en los que para mí como mínimo tendría que estar Wells Fargo. En ese sentido, muy bien, ¿vale? El return on average tangible common equity, en la parte tangible de los activos de la parte del equity, un 15,2% que está muy bien. Y fíjate que el trimestre anterior, yo lo había comentado, me preocupaba un poco que a nivel de eficiencia, lo que se llama el cost to income, luego lo veremos también en tus bancos, había subido a un 69%, que es un nivel muy alto, baja un 64%, pero para que este banco vaya bien, Wells Fargo, con su estructura de costes para mí, tendría que estar en un 50. Un 50 ya sería ir muy, muy bien, ¿vale? Por debajo de 60 ya empiezan a ser números bastante, bastante interesantes. Ujú, Tema de comentarios del CEO, ¿vale? El bueno de Charlie Scarf. Cosas que cuenta, dice, en el segundo trimestre los resultados reflejan el progreso que estamos haciendo de forma consistente para dar unos resultados financieros muy fuertes con un beneficio neto y un beneficio por acción que crece respecto tanto al primer trimestre como hace un año, ¿vale? Dice, y fíjate lo que dice aquí, esa parte que porque veíamos que crecía el non-interest income, ¿no? Y dice, ujú, nuestros esfuerzos para incrementar los ingresos dependientes de comisiones, ¿vale? Nos han llevado a crecer los ingresos y también tanto la parte de net interest income como la parte de non-interest income que crecieron desde el primer trimestre, ¿vale? Dice, estamos invirtiendo en nuestro negocio, pero estamos muy centrados en manejar los gastos, ¿vale? Este es un banco que tiene 260.000 empleados, imagínate el nivel de gastos que tiene esta empresa, ¿vale? claro. Entonces, es muy importante para ellos ya no solo incrementar los ingresos, sino que pueden hacer mucho a nivel net income, también bajando los gastos, que era uno de los Ujú, principales problemas que tenía esa empresa. Y claro, si tú lo piensas, todo eso en qué te repercute en el cost to income o el efficiency ratio, que es lo mismo, ¿vale? Son el mismo concepto. Entonces, claro, si Para, tú a unos mismos ingresos logras bajar los gastos, lo que te permite es eso, que el cost to income va a mejorar y por tanto el net income, lo que ganas neto, va a mejorar también. También está como la parte, ¿no? Esto de las comisiones y qué sé yo, que el banco te puede como que te sube un poquitito y medio como cliente como que no lo ves, ¿no? Como que te vienen Correcto. en algún lugar, bueno, ya está, como que estás un poco acostumbrado a usar ese banco y ya no lo vas a cambiar y claro, te suben quizá un poquitito la prima de la comisión por algo, por una cuenta, qué sé yo,
Y claro, a la mirada del cliente minorista es muy pequeño, pero claro, cuando metes todo ese aumento a todos los clientes, después cuando lo pasas al apalancamiento operativo, representa, como vimos Representa recién, mucho dinero. representa mucho en relación a los costos y hace una diferencia, ¿no? Como vimos Sí, recién, de que de repente hay un crecimiento en el beneficio neto. sí, también es muy importante aquí decir que la banca americana, las comisiones son comunes, es decir, depende del país, las comisiones son comunes o no lo son. Por ejemplo, en España suelen ser bastante comunes, la banca americana también, pero el Reino Unido, que yo he vivido allí 10, 12 años y además he trabajado en banca en Reino Unido 10, 12 años, lo que es la banca minorista, la mayoría de las cosas son gratis. Abrir una cuenta es gratis, tener una tarjeta de débito es gratis, tener una tarjeta de crédito la mayoría de las veces es gratis. Sacar dinero de cajeros que no son el tuyo es gratis. Es decir, hay muchas cosas en toda esa parte de banca retail en Reino Unido, por ejemplo, que es gratis, esas comisiones de non-interest income, la parte que es puramente comisiones, es mucho más baja, pero Estados Unidos la gente paga por la banca Claro. aquí, ¿vale? Entonces ese es un tema importante. Y luego, fíjate, lo que te comentaba de que había un poco de trampa es aquí este segundo párrafo, ¿vale? Que dice, el, el cierre, es que el lifting, el levantamiento es la palabra, el levantamiento de el asset cap, que el asset cap, joder, es que me salen las cosas en inglés, el levantamiento de el cap que teníamos en los activos en el segundo trimestre, es decir, ahora, marca un giro radical en la transformación de Wells Fargo, ¿vale? ¿Eso qué significa? A Wells Fargo hace unos 5 o 7 años descubrieron que había estado vendiendo cuentas de forma, podríamos decir, fraudulenta o de forma alegal, sino ilegal, bueno, de hecho luego se demostró que era ilegal, a muchos clientes. Básicamente, imagínate que tú eres un cliente, ¿vale, José? Y a los trabajadores les daban un incentivo por número de cuentas abiertas. Entonces, lo que hacían era, cogían y a ti, sin decirte nada, te abrían 2 cuentas más. Claro. Entonces tú te aparecías y decías, oye, perdona, yo tenía una cuenta y ahora tienes 2. No, te las he abierto, pero no te preocupes, que ahora no tienes comisiones, que no sé qué, que luego esas comisiones además vienen a futuro, ¿vale? Entonces, resumiendo mucho, ese fue el problema de Wells Fargo. Había un problema de incentivos muy perverso que ponía mucha presión sobre la banca retail, lo que hacían, que ellos lo que querían era un cross-selling brutal, que José entraba con 2 productos y al año tenía 6, ¿vale? Pero claro, eso está muy bien si José quiere tener 6, pero si hay una presión para que José, de manera explícita o implícita, para que los tenga, no estaba bien, ¿vale? Entonces, el resumen es, les meten un paquete gigante y les meten el asset cap, ¿vale? ¿Qué es el asset cap? Les dijeron, vosotros estáis en 950 mil millones de activos, hasta que yo no te lo levante, no puedes pasar de ahí, ¿vale? Entonces, claro, tú imagínate ser un banco como Wells Fargo, tienes ese cap, ¿vale? En los activos, todos los bancos están creciendo, tú no puedes, y claro, lo que les llevó a ellos es decir, ¿qué tipo de activos dentro de que no puedo crecer me quedo con ellos? Porque claro, en el asset cap te dice hasta 950 mil millones, pero no te dice que sean hipotecas, que sean tarjetas, que sean préstamos a coches y demás. Entonces, tuvieron que jugar mucho con quitar todos aquellos préstamos que les daban una rentabilidad menor y maximizar los que le daban una mayor. Pero todo esto, después de 7 8 años, se ha acabado, ¿vale? Entonces, lo normal es que en los próximos trimestres veas a Wells Fargo empezar a crecer, aunque sea. Pero claro, lo que tú hablabas antes tienes razón, es decir, va a crecer en tasas del 2, 3, 4% anual, no puede crecer más porque ya es gigante, ¿sabes? Pero igual es loca la situación porque tienen muchísimo, claro, tienen mucho depósito y no tanto préstamo. Claro, Por claro. ese, Entonces, por este tema del asset cap. claro, pero fíjate, ahí creas, porque claro, todo lo que tú haces para los bancos, sobre todo bancos tan grandes, tiene un incentivo. Si tú eres el ejecutivo de Wells Fargo, no tienes que dar mucho dinero en los depósitos porque realmente tienes más depósitos que préstamos, ¿sabes? Ujú. Entonces, una de las razones por las que Wells Fargo en la banca americana también tiene muy buenos márgenes es porque tiene clientes que son muy estables, les dejan el dinero y no tienen que remunerarlo muy alto porque tampoco tienen la necesidad, porque siguen teniendo muchos más depósitos que préstamos, ¿sabes? Ujú. Entonces es un tema curioso, ¿vale? Bueno, y el último punto que me parece muy interesante que dice, hemos estado invirtiendo para centrarnos en el crecimiento orgánico y mejorar la capacidad de beneficios que tenemos en nuestros negocios. Y dice,
pero también hemos devuelto a los accionistas el exceso de capital. Y fíjate, dice, durante el primer trimestre hemos recomprado 6.000 millones de dólares en acciones y vamos a incrementar el dividendo en un 12,5%. Es decir, una de las cosas buenas que sí que es verdad que tienen los bancos, que yo diría que es casi la única, porque como negocio, a mí siempre me ha parecido un negocio bastante malo para invertir, ¿no? Porque el problema que tienen los bancos, como tú sabes, José, que es que son caja negra, pura y dura. Es decir, hay muchas cosas de lo que pasa dentro que tú no puedes ver o no puedes comprender hasta que a veces explota, ¿no? Pero una de las ventajas que tienen es que, claro, todo el dinero que generan, en cierto modo, no lo tienen que reinvertir como un negocio tradicional de haces barcos, compras más barcos que cuestan dinero, tienes que meter dinero en CAPEX. Entonces, lo bueno que tienen es que prácticamente todo el capital que generan lo pueden devolver, ¿vale? Y lo que hizo Wells Fargo es devolver 6.000 millones, que claro, estamos hablando recompras anualizadas de 24.000 millones en un año. Es brutal, o sea, eso ya es nivel que fuera de la banca solo te lo puede hacer una tecnológica americana de las grandes, o sea, un Apple, un Google y demás. Pero claro, ¿cuántas empresas tú conoces con capacidad de recomprar 24.000 millones al año? ¿Sabes? Seguimos. Márgenes, fíjate, lo que hablamos aquí de los márgenes, ¿vale? Entonces, para explicar la gráfica, este número que veis aquí, todos estos números, es el net interest margin, ¿vale? Lo que de forma neta el banco ingresa entre lo que le pagan los clientes, restando lo que ellos pagan por tener ese dinero, ¿vale? Entonces, son 11.000 millones, vemos que más o menos en general es estable con todos los últimos trimestres. ¿Y cuál es el margen? ¿Vale? Ese margen está en un 2,68%. Quiero que os quedéis con este número porque también, José, me parece muy importante y muy relevante con lo que vamos a ver luego con los bancos que tú traes, ¿vale? Los bancos del club. Entonces, está en un de hecho, también está bueno quizás remarcar que ese número, cuando había tasas mucho más bajas en Estados Unidos, era un número más bajo, ¿no? En un contexto de subida de tasas, donde hoy vemos el bono a 10 años en un 4 y pico %, un banco pasa a tener más. Por eso, un banco pasa a ganar mucho más por el hecho de los préstamos, ¿no? En la medida que las tasas están más bajas, ese net interest margin baja y el banco gana menos. A ver, yo voy a hacer una reflexión para que la gente un poco lo entienda, pero es, en Argentina, que tú lo conoces bien, los años de inflación bestia, con tasas tendiendo a infinito, los negocios que mejor iban en Argentina, ¿cuáles eran? Los bancos. Los bancos, sí. Los bancos se quedaban tal spread de intermediación entre el dinero al que prestaban y el dinero al que te daban los depósitos, que claro, todo ese margen era para los bancos, que luego era paradójico, porque por ejemplo, a los bancos españoles, ¿sabes cuál es el problema que tenían los bancos españoles que estaban en Argentina, como Santander, BVA, como el Banco Francés y demás? Era que luego no te dejaban repatriar ese dinero. Es decir, claro, todo lo que ganabas no te lo dejaban mandar a la matriz, pero a su vez era un dinero en pesos. ¿Qué le pasaba al peso? Sí, el tema que mucho de ese préstamo en realidad en los últimos años había sido al Estado. O sea, no es que eran préstamos a la economía real, por decirlo de alguna manera, sino que eran pesos que aspiraba el Estado y encima claro, después, la economía real, imagino que hay un punto donde las tasas eran tan altas que es claro, no. ¿Quién va a pedir un préstamo al 100% de tasa? Sí. Claro, y lo que hacían esos bancos españoles, por ejemplo, como no podían repatriar todo el dinero a España y eran pesos, esos pesos se les iban a devaluar, lo que hacían era comprar activos duros en Argentina. Entonces igual iban, imagínate, a una zona de las top de Buenos Aires, Super Tier 1, y se empezaban a comprar edificios. Y claro, esos edificios estaban en el balance del banco. O sea, tú veías el balance de uno de esos bancos y te podían ir aquí. Imagínate, el equivalente a 300 millones de dólares. ¿Pero qué está en dinero? No, son estos 4 edificios. Claro. ¿Sabes? Entonces eran cosas curiosas. Pero bueno, nos centramos otra vez aquí. Márgenes, 2,68. Vemos que es estable también en base a los últimos trimestres. Entonces, claro, aquí lo que tú apuntaste muy bien. Si ahora mismo la FED empieza a bajar tipos de interés, este número que veis aquí se va a ir hacia abajo. Va a ir a menos y se van a quedar un margen menor. Por eso yo siempre dije, que esto lo dije cuando empezaron a subir tipos de interés hace ya años, dije lo que hay que hacer es meter la pasta en bancos. En este caso, si quieres, americanos con más seguridad, porque era un negocio que claramente le iba a ir
le va a ir bien, ¿vale? Y ahora centrándonos aquí en la parte de los tanto préstamos como depósitos. Fíjate, este es el préstamo medio, ¿vale? Y fíjate que ya está ligeramente en caída, ¿vale? Veníamos de un 6,4 hace aproximadamente un año y está en un 5,95, ¿vale? Está cayendo ligeramente, pero si vas al coste del depósito, también en cierto modo está cayendo ligerísimamente, ¿vale? Claro. Entonces, claro, la diferencia entre uno y otro, ponderado al peso que tiene cada cosa y demás, es lo que te hace tener ese 2,7 o 2,68 que veíamos antes, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que préstamos, vemos que es constante, 916.000, fíjate que el CAP está muy marcado, como nunca han pasado, más o menos, ¿vale? De esos números. Y los depósitos, vemos que también el número en general baja ligeramente, pero está muy estable en esos 1.300 millones y ligeramente baja el coste del depósito. Claro, financiarte a un 1,5 es una tasa muy, muy buena para este banco. Y ahora vamos a la parte de non-interest income, ¿vale? Que también es interesante. Fíjate cómo esto sí que sube claramente, pero claro, aquí ellos meten todo. Meten desde las fees de la parte de investment advisory, incluso de temas de broker. Obviamente, imagínate, esta gente tiene su propio broker, que en Estados Unidos será gigante. Vemos esas fees, que es este número así de grande. Luego, las que son relacionadas tanto con depósitos como con préstamos. Imagínate, tú te abres un préstamo y te dicen, vale, pero el 0,5% me lo tienes que pagar ahora como fee, ¿vale? Sería este Claro. número de aquí. La parte de trading activities, que es este. Las de investment banking, que son estas. Y fíjate que una de las que más sube es la de card fees, ¿vale? Card fees es la que más sube y all other, ¿vale? Aquí se han metido una especie de extraordinario en all other, por eso sube. Y la parte de card fees, una de las razones por las que sube es porque compraron una participación que les quedaba en un intermediario, ¿vale? Mira. De esa parte de tarjetas. Entonces, ahora, al comprar esa participación, digamos que les entra más porcentaje de toda esa parte, ¿vale? Claro. Y la parte de los gastos. Claro, fíjate, ¿cuáles son los gastos de un banco? Pues fundamentalmente personal, ¿vale? Y las pérdidas operativas de la parte del negocio, ¿vale? Normal. Y otras que son tipo, pues imagínate, esto puede ser de la parte de, o sea, no personal es esto sería como los alquileres, ¿vale? Por entendernos, o tienes que pagar una Big Four para que te haga no sé qué, bla, 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 los viajes de los ejecutivos de turno, lo que sea. La parte de personal, que es pagar todos esos sueldos, y esa parte de pérdidas operativas que es aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo más relevante es que si te fijas, los costes de personal han bajado bastante desde el trimestre anterior. Entonces, parece que están metiendo bastante la tijera y eso lo ves aquí. Fíjate la evolución en el headcount, ¿vale? El headcount es el número de empleados que tiene el banco. Este banco llegó a tener 260.000 empleados, ¿vale? Hace un año estaba en 223.000, ahora 220.000, 218.000, 215.000, 213.000. Al final lo que vemos es que aproximadamente están bajando, pongamos, entre 2 y 3.000 personas por trimestre. ¿Vale? Que anualizados son, pon, unas 8 o 10.000 personas, que sería bajar el número de empleados en un 4, pongamos, alrededor de un 4% anual, ¿vale? Me Que para la gente me llama la atención que aún con la bajada de cantidad de empleados en Q1 haya habido un aumento importante de gasto de personal a 9.400 y ahora de nuevo Sí, volvió a bajar. sí, lo que pasa es que en Q1 van los bonus. Ah, bien, hay estacionalidad. Sí, hay estacionalidad porque van los bonus que se pagan Bueno, en pero Q1. aún así, de manera interanual, hay un aumento de 8.500 a 8.700. Sí, eso es verdad. Y fíjate que había menos gente, ¿no? Entonces, al final, Claro, ahí también sabes lo que puedes ver, un poco la inflación en salarios. Claro, los es- salarios van subiendo. exacto, sí. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, pero sí, sí que está muy bien visto. Y ya te digo, aquí lo que pasa es que entran los bonus, que en banca se pagan de forma anual y se pagan, dependiendo del barco, generalmente febrero o marzo, algunos abril, pero si no, entre Ujú. febrero y marzo. Eh, Parte de riesgo de crédito, ¿vale? Un poco lo que contábamos. Entonces, primero vamos con esta gráfica que tenemos arriba a la izquierda, son las provisiones para pérdidas y el net loan charge-off, ¿vale? Entonces, básicamente lo que dice es que las pérdidas en este trimestre, ¿vale? Han sido del 0,44% de la cartera. Y Ujú. has provisionado 1.000 y has
dado por perdidos 997. Esto es lo que dice la gráfica. Fíjate que en general suelen ser muy similares, ¿vale? Aquí está un poco por arriba, pero son números muy pequeños. Y lo que yo te decía con esa hucha para entendernos para pérdidas, pues es este número. Básicamente el banco tiene 14.000 millones de dólares ahí guardados en la hucha por si la situación se deteriora, hay unas pérdidas mayores, incluso aunque no pudieras provisionarlo todo con lo que pasa en los próximos trimestres, tienes ese colchón de 14.000 millones, ¿vale? Entonces, tú tienes un colchón que es el 1,58% de tus activos, ¿vale? De la parte de los préstamos y estás perdiendo el 0,44%. Lo que se trata, obviamente, es de que haya una diferencia grande entre lo que tú pierdes y lo que tú provisionas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la verdad es que el banco está muy bien provisionado. Por ese lado no hay problema. Y también, en cierto modo, se refleja en el capital que tiene el propio banco, ¿no? Aquí ves el Tier 1 y fíjate que está como un reloj. ¡Uepa! Que se me fue para acá. Está como un reloj en el 11,1%, ¿vale? Son un poco los niveles en los que ellos quieren estar. Su mínimo regulatorio es el 9,7% y ellos están en el 11,1%, ¿vale? La parte del capital return que ya vimos, están dando ese dividendo del 0,4 dólares por trimestre, de forma como un reloj, y lo van a subir a 0,45. Además de eso, están con las recompras, ¿vale? Y la parte de liquidez que ya habíamos contado, que por regulación el mínimo que tienen que estar es un 100% y están en el 121%. Entonces, a nivel capital están sobrados. Las cosas como son, ¿vale? Y un poco el outlook, ¿vale? Las previsiones que dan para el resto del año y fíjate, dice que el net interest income del banco va a estar en línea con el del año pasado, que fueron aproximadamente prácticamente unos 48.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, en ese sentido va a ser estable y te hablan de ingresos y de gastos, es lo que te dice la empresa. Y te dice, los gastos no relacionados con intereses, es decir, los que vimos que eran tantos sueldos como los alquileres y demás, van a estar en 54.200 millones sin cambios con el guidance anterior. Entonces, al final lo que te está diciendo es que ha pasado 3 meses más de 2025 y lo que ven es que no hay cambios ni por la parte de ingresos ni por la parte de gastos, ¿vale? Mantienen el guidance, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, esto hasta aquí. Yo creo que es buen momento, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para pedir un like. Para que nos dejen un like. Un buen like. Y me bebo un trajito de agua mientras tú lo pides, ¿o qué? Ahí, por favor, un like, que nos sigan, súmalse al Discord también, mejor Discord para mí de inversión que hay, con muchísimos canales, plagado de canales para hablar, así que pueden estar horas de horas ahí navegando por los canales de nuestro Discord también. Y sobre todo una cosa importante del Discord es que nuestros programas los veis y ya está. Si tienes acceso al Discord es como tener acceso a Momentum 24 horas, fuera de broma. Claro, ¿vale? Sí, es el programa en continuado. Básicamente. Así que tengan eso en cuenta. Y nada, venga, ya hemos pedido un like, que ya estoy seguro que todo el mundo en este punto nos lo ha dado. Vamos con JP Morgan, vale. No voy a esconder aquí mi amor infinito por JP Morgan. Es, con diferencia, no solo el mejor banco americano, sino el mejor banco del mundo, con el mejor ejecutivo, no solo de banca, sino para mí del mundo, que es Jamie Dimon, ¿vale? Entonces, yo amo este banco y amo a este señor. Las cosas como son. Así todo vas a traer un análisis objetivo. No, siempre. Sí, de hecho, a ver, lo bueno que tienen los números de JP Morgan es que siempre son buenos. Yo solo me miro los resultados para ver las declaraciones de Jamie Dimon, que siempre es lo más interesante, ¿sabes? Por eso siempre las traigo. Y traigo las del CEO de Wells Fargo porque estaría feo traer solo las de Jamie Dimon y no las del resto de CEOs, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Entonces, números. Fíjate, aquí ya hablamos de un ROTCE que habíamos hablado en el otro lado. Si te fijas, sí, hablo de memoria, pero creo que en Wells Fargo estaba en el 15,6%. Estamos aquí en un 21%. O sea, los números son brutales, ¿vale? Y fíjate que sus préstamos, hablábamos de que eran unos 930.000 millones en Wells Fargo, aquí estamos en 1,4 trillions, ¿vale? Pero la parte de liquidez la tenemos en, que también coge las marketable securities y demás, en 1,5 trillion, ¿vale? Entonces, esto es un banco que es
una bestialidad, ¿vale? Estamos hablando de unos ingresos de 46.000 millones de dólares en el trimestre para ganar 15.000 millones en el trimestre. O sea, este banco gana 60.000 millones de al año. dólares. O sea, yo creo que es top 10 mundial de empresas que ganan este dinero. O sea, yo no sé ni siquiera si, por ejemplo, Google gana 60.000 millones de dólares, sinceramente. Por ahí debe andar, ¿no? Me imagino. Pero sí es una barbaridad. Para hacer un banco es una barbaridad. Está en PER 20 Google, 15-20 y estará en un billón de market cap, pues ganará sobre los que, sí, entre 50 y 60.000 millones. Yo hablo a ojo, de memoria, Ujú. pero con esto que te quiero decir, que hay un banco que gana como las Supertech, Sí. básicamente. Y ese banco es JP Morgan, ¿vale? Ujú. Y fíjate, el dividendo está en 1,4 dólares por acción, ¿vale? Y las recompras han sido 7.000 millones. Este número es muy importante, ¿por qué? Porque dijimos que Wells Fargo compró 6.000 millones, pero claro, JP Morgan en bolsa vale mucho más que Wells Fargo. Entonces, lo que esto te quiere decir es que Wells Fargo recompraron a lo bestia. O sea, en Q1 recompraron a lo bestia, pero Ujú. muy a lo bestia, ¿vale? Y las recompras de JP Morgan en general suelen ser más constantes. O sea, no se calientan tanto cada trimestre, por así decirlo, ¿vale? Ingresos, un poco lo que comentábamos, fíjate, 45.000 millones, ¿vale? Y sus costes de crédito de forma neta son 2.800 millones, ¿vale? Para este trimestre, para llegar a esos 15.000 millones. Y fíjate, aquí también te da el effective rate de impuestos, que está en el 18%, ¿vale? Los impuestos que ellos han pagado en el trimestre para llegar a estos 15.000 millones netos han sido un 18%. Y fíjate el ROE en un 18%, ¿vale? Mismo número que lo otro, aunque no tengan nada que ver una cosa con otra, pero claro, un ROE del 18% es muy alto para el sector, muy, muy alto. Ujú. Y un ROTCE que vimos antes también del 21, que es altísimo. Y, En, en la sí, anterior slide creo que estaba que en el caso de los préstamos sí habían aumentado, ¿no? ¿Puede ser? vamos a ver, balance Ahí sheet, en Balance sí, Sheet, Loan, Average Loan, 5% interanual y y un 3%. 3% con el En trimestre relación. anterior. También piensa que han hecho adquisiciones. Ah, bien. Por ese lado también puede ser que No muy venga. grandes, pero, y no en el trimestre anterior, sino, pero sí quizás que entre en el último año cuando, bueno, no sé si entra o no, pero claro, si eso habría que ver si es un tema también de Ah, las claro, porque adquisiciones. cuando fue el tema de. Bueno, Correcto. me recuerdo que el tema de los bancos esos regionales había habido problemas y algunos bancos los había adquirido JP Morgan. Sí, básicamente llaman siempre a Jamie y Jamie se encarga del Sí, tema, ¿sabes? Nice sí, and clean, ¿eh? claro. Se lo hace siempre de forma limpia. Y lo que llaman aquí que es importante, porque es que al final, joder, para una misma cosa ya tenemos tres nombres distintos, ¿vale? Lo que llaman el overhead ratio aquí del 52%, esto es lo mismo que el efficiency ratio o el cost to income ratio, ¿vale? Por Ah, explicarlo es cuánto ingresas dividido entre todo lo que gastas para esos ingresos y hacerlo en porcentaje, ¿vale? ujú, Entonces, fíjate que estaba en un 64% Wells Fargo y JP Morgan está aquí, lo ves, en un 52%. Entonces, en ese ujú, sentido, obviamente es un banco que es, además de ganar más dinero, tener más balance y demás, es más eficiente, ¿vale? ujú, Es algo importante. Y aquí vemos los números entre los distintos negocios que ellos tienen, ¿vale? La parte de Consumer and Community Banking, que es, por entendernos, la banca minorista, fijaros, ganan 5.000 millones, ¿vale? Que es lo que ganaba Wells Fargo de por sí, ujú, ¿vale? Pues eso lo ganan ellos en la parte de Consumer and Community Banking. Commercial and Investment Bank, que es la parte tanto de banca de inversión como de banca mayorista, con empresas mayoristas y demás, están en 6.650 millones, que es de hecho lo que más dinero les da, ¿vale? La parte de Wealth Management, ¿vale? La gestión de activos les da dinero, pero realmente no es de lo que más dinero les da, ¿vale? Que son unos 1.500 millones. Y la parte de corporate, que esto es una especie de cajón desastre, por así decirlo, donde meten distintas cosas, que les da 1.700 millones, ¿vale? Entonces esto nos da un poco la idea de dónde sale el dinero que este banco gana. Pues sale
fundamentalmente de la parte de Consumer and Community Banking y de la parte de Commercial and Investment Bank. ¿Sabes? La parte de banca de inversión de JP Morgan, vamos, no tiene nada que envidiar a la de Goldman, con la diferencia de que Goldman es solo eso y JP Morgan tiene muchas más cosas. ¿Sabes? Claro. Bueno, y aquí tenemos las declaraciones del bueno de Jamie, ¿vale? Esto ya sabes que es lo que me gusta. Entonces, dice, hemos reportado otro trimestre de resultados muy fuertes, resultados muy potentes, generando un beneficio neto de 15.000 millones y dice, cada una de las líneas de negocio han ido bien. En CIB, Commercial and Investment Banking, los beneficios por la parte de mercados crecieron perdón, los ingresos por la parte de mercados crecieron a 9.000 millones, 8.900 millones y estuvimos ayudando a nuestros clientes a navegar las condiciones volátiles del mercado al inicio del trimestre. Recuerda lo que pasó al inicio del trimestre. Liberation Day y demás, es decir, lo que fue finales de marzo, primeros de abril, pues a nivel mercados y volatilidad fue una locura, ¿vale? A ver, más cosas relevantes por ahí. Déjame ver. Bueno, vamos a ir más abajo, aquí, a este punto, lo voy a... Ah, no, está aquí, este de aquí, ¿vale? Dice, Diamond añadió, al principio de este mes nosotros anunciamos que el board busca incrementar el dividendo por segunda vez este año. Es decir, para el tercer trimestre ya quieren aumentar el dividendo por segunda vez, ¿vale? Y quieren aumentar el dividendo desde el cuarto trimestre de 2004 en un 20%. Claro, estamos hablando de unas subidas de dividendos enormes. Tú imagínate que compraste JP Morgan por el dividendo en diciembre, ¿vale? Te lo han subido un 20% en 6 meses. Claro. Y además dicen que han recomprado 7.000 millones de acciones. Correcto. Que claro, lo bueno de estas empresas, que como cada vez tienen menos acciones, también el dividendo por el mismo dinero das más por acción. No sé si me explico. Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. Entonces eso es a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, te dicen que acabaron el trimestre con un ratio de capital del 15%, que es altísimo, ¿vale? Y que tienen muchísima liquidez con 1,5 trillón de cash y marketable securities. En plan, estamos muy bien. Y luego la parte de la derecha, hablando un poco ya de la economía americana y demás, dice, la economía americana sigue resiliente en este trimestre. La finalización de la reforma impositiva, de la reforma de impuestos y la potencial desregulación son positivas para el Economic Outlook, ¿vale? Para las previsiones económicas. Dice, sin embargo, hay riesgos significativos que persisten, incluidos los relacionados con las tarifas y todo lo relacionado con el trade, ¿vale? Tarifas, que son los aranceles. Las Sí, tarifas los aranceles y el comercio, ¿vale? Y que dice que están empeorando las condiciones geopolíticas, el déficit fiscal elevado y el elevado precio de los activos. Y dice, como siempre, deseamos lo mejor, pero nos preparamos, o sea, la frase sería, pero nos preparamos para lo peor, y él dice, pero preparamos a la firma, a JP Morgan, para un abanico amplio de escenarios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jamie es, la economía ha ido bien este trimestre americana, lo cual es verdad. Dice, la reforma impositiva de Trump está bien, y si hay regulación, desregulación está bien, claro, la reforma impositiva va bien, ¿por qué? Porque es expansionista. Claro. Es como que siga la música, ¿vale? Pero claro, luego dice, hay riesgos. ¿Qué riesgos hay? Hay riesgos de tarifas, ¿vale? Hay riesgos de todo lo que es el comercio internacional, todo el tema geopolítico y los déficits fiscales. Básicamente, no paramos de gastar más dinero del que ingresamos a nivel país. Claro, o sea, básicamente lo que está diciendo es que Trump viene con un combo amplio de consecuencias. O sea, puede pasar de todo. O sea, puede ser habrá desregulación, habrá mejoras a nivel impositivo, perfecto, pero también viene atrás con aranceles, con aumento del techo de deuda que puede traer inflación. O sea, hay que prepararse para un
un rango amplio de consecuencias, las que vienen por el lado positivo y puede haber por el lado negativo. Totalmente, totalmente así. Entonces, esto nos dice Jamie, que es, como siempre nos da una de cal y otra de arena. Básicamente es lo que más le gusta hacer, ¿vale? Y aquí esto, que es un poco ver el capital que tiene la empresa y cómo aumenta y disminuye, ¿vale? El típico bridge, que a mí me gusta mucho porque me parece muy educativo. Entonces, vienen de un 15,4% y en el trimestre generan 81 puntos más de beneficio, ¿vale? Obviamente tienen beneficio en la empresa y generan capital, pero de esos 81, 60 los distribuyen, ¿vale? Los Claro. dan en dividendos, se los dan en recompras y luego el equivalente del risk RWA es Risk Weighted Assets, ¿vale? Entonces, que eso es lo que computa en el capital, que es básicamente los activos que tienes, pero también no todos los activos tienen el mismo riesgo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, la combinación de cómo ha quedado en este trimestre respecto al anterior les baja 60 puntos, ¿vale? Hay unos cambios menores y así es como llegan al 15%, ¿vale? Ahí obviamente lo interesante es que hay una parte importante que se va en distribución a los accionistas. O sea, obviamente si no hubiera distribución al accionista tendríamos un banco con mucha más capitalización. La gracia obviamente es que hay una parte importante de lo que ganan que se va como dividendo al accionista, ¿no? Totalmente. Y de hecho, si lo piensas, es que están muy bien capitalizados. Hasta un 15% Ujú. es altísimo. Date cuenta que Wells Fargo estaba bien y estaba en el 11 y ellos Sí. están en el 15, No sé si ¿vale? cada banco tiene una Sí, regulación sí. puntual o si es a nivel país. Eh, a nivel país hay unos mínimos Sí. y depende del tamaño del banco, Ah, bien. básicamente. Los bancos Ok. grandes tienen que tener más capital, para que te hagas Claro, una idea, por la parte también sistémica, claro. ¿vale? Y con esto voy a acabar mi parte de JP Morgan, que es las previsiones, ¿vale? Entonces, primero pongo las previsiones del trimestre pasado, esta es la slide de hace 3 meses, donde fíjate, simplemente para que nos quedemos con algunos números, ¿vale? Ellos decían que lo que piensan o lo que estimaban es que para todo el año iban a tener un net interest income, ¿vale? Unos ingresos por intereses de 94.500 millones y unos gastos de 95.000 millones, ¿vale? Entonces, si vemos lo de este año, fíjate que los gastos eran 95.000 y suben a 95.500, ¿vale? Pero Ujú. esto sube de 94.500 a 95.500, ¿vale? Entonces, digamos que mejoran, pero vamos, a ver, plan, por así decirlo, porque para los números que mueve un banco como JP Morgan en ingresos y en gastos, que el neto aquí sean 1.000 millones es como un poco Sí, irrelevante. muy poco. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que si te fijas, no ha cambiado en general el outlook ni de Wells Fargo, ni tampoco ha cambiado el outlook de JP Morgan. En ese sentido, siguen aproximadamente viendo lo mismo, ¿vale? Ujú. Entonces, estamos en este punto. Yo esto ya lo voy a quitar porque ya no hace falta. Hemos visto banca americana, casi 50 minutos viendo los bancos americanos. Ha sido un trimestre más bueno. Obviamente se tendría que deteriorar mucho la macro y lleva tiempo. Incluso si se Sí. deteriora hoy la macro, necesariamente el trimestre tercero no tendría por qué ser tan malo, ¿vale? Estas cosas llevan tiempo, pero queremos un poco mostrar tanto el tipo de empresas que vemos en el club, en este caso la parte de bancos, ¿vale? Que tú cubres, como incluso traer algo de contenido de el club, ¿vale? Que me parece un poco también necesario para que la gente que está en abierto lo pueda ver y la gente que tenga curiosidad por saber el tipo de contenido del club también tenga acceso, aunque sea unos minutos de eso, ¿vale? Entonces, Claro, lo primero, sí, antes de ponerlo, para contar un poco, a ver, yo tengo en cartera algunos bancos, bueno, de países como en el caso de Kazajistán, Kaspi, Halyk, un caso de TBC que opera en Georgia y lo interesante de TBC que es un banco, así como tenemos estos bancos estadounidenses, también tenemos bancos que también son sistémicos y muy importantes para los países, pero en otro tipo de países, que es más pequeños, como en el caso de Georgia. Y en el caso de TBC, es un banco que ya lleva muchos años operando, es un banco histórico que lleva muchos años operando en Georgia. Georgia es un país muy pequeño y ya hace algunos años el banco tuvo la idea de abrir como buscar otro país para expandirse y tener mayor crecimiento, o sea, como
para abrir un poco, ya llega un momento que Georgia ya mucho más no van a poder crecer, entonces dijeron, bueno, vamos, ¿a dónde nos convendría expandirnos? Bueno, nos vamos a ir a Uzbekistán, que es un país que está con una situación política muy interesante, con reformas muy interesantes, y claro, estamos hablando de una población que creo que va a llegar, si no recuerdo mal, va a llegar a los 38 millones, algo así, si no recuerdo Sí. mal. Entonces, por un lado, ellos decidieron irse hacia Uzbekistán, y la otra parte interesante de TBC, que bueno, en su momento yo la traje un jueves y la comenté un poco un día que vino uno de los chicos de Compounders también. La parte interesante de Uzbekistán es que lo encararon con un muchacho que tenía mucha experiencia en Georgia, pero también trajeron al ex CEO de un banco que es 100% digital en Rusia, que cuando empezó el tema de Ucrania se tuvo que ir. Se llama Oliver Hughes, y uno de mis trabajos que yo trato de llevar a ver, yo lo hago para mi cartera, y la idea en el club es compartir ese trabajo que yo voy haciendo de seguimiento para mi cartera, lo comparto para el club. Uno de todo el material que llevé del video de seguimiento de mis carteras para el club fue hablar bastante de TBC y del trimestre del mes, que un poco voy como recabando la información interesante que hay para entender lo que va pasando con las empresas. Un material interesante que encontré en el mes fue una entrevista que le hacen a Oliver Hughes en un foro que hacen en la capital de Uzbekistán, en Tashkent, donde él comenta y responde algunas preguntas sobre las operaciones del banco en Uzbekistán. Bueno, eso que vamos a ver es un recorte de esa charla que da en esa conferencia en Tashkent. Perfecto. Pues para que la gente se haga una idea, el nivel de detalle del club es literalmente, Claro, ¿vale? esa es la idea. Así que con esto voy a poner el vídeo y luego seguimos con todo lo que nos va a contar José de esos bancos, y vamos a hacer esa comparativa que, como digo, creo que es muy interesante con la banca americana y la banca que traemos al club, ¿vale? Venga, ponemos el vídeo. Después pasamos a estas charlas que dio Oliver Hughes, muy interesantes, en un foro que se organizó en la capital de Uzbekistán, en Tashkent, para inversores extranjeros. La verdad que muy interesante. Voy a ir trayendo las citas más importantes. Empieza diciendo: solo para darles una idea de la magnitud, tenemos más de 20 millones de usuarios registrados y más de 6 millones de usuarios activos mensuales en todo nuestro ecosistema. Le pregunta, en el marco de la charla, le preguntan y le dicen: soy cliente de TBC y debo admitir que lo que más me atrajo fueron las tasas de interés tan generosas en sus propuestas de depósitos que vimos el año pasado. Recuerdan que vimos un desbalance importante entre préstamos y depósitos, que se cubre con financiamiento. Pero vimos que hace un par de meses hubo una reducción significativa, así que les hablo ahora como consumidor. ¿Qué está detrás de eso? ¿Fue una decisión política o una decisión comercial? Porque claramente cuando hay tasas de interés tan atractivas, ¿para qué invertir en acciones? ¿Para qué ir a los mercados de renta variable? Es una garantía, especialmente dado que la moneda local es bastante estable y no se ha depreciado mucho frente al dólar estadounidense. Y dice, esto es un mensaje para todos: conviertan sus dólares a SUMS e inviertan en TBC. Entonces, ahora vamos a ver la respuesta de Oliver Hughes, pero quedémonos con esto de la cantidad de tarjetas de Salom Cards emitidas, que ya alcanzó en marzo 228.000 desde las 23.000 de noviembre. Dice, la tarjeta, le empieza a contestar Oliver Hughes, no le contesta directo, sino hace un rodeo para explicarlo bien. Dice: la tarjeta de Salom es nuestro producto locomotora para atraer a las clases medias de Uzbekistán, y en realidad también más allá de la clase media, en el mercado masivo, con un producto increíble. Es un producto transaccional, es una tarjeta de débito vinculada a tu cuenta corriente, que paga intereses sobre el saldo de tu cuenta corriente. O sea, es lo que le contó el que le hace la pregunta. Además de darte transferencias gratuitas, retiros gratuitos en cajeros automáticos. Sobre los depósitos, esto se relaciona con el punto de ser un actor digital sin sucursales físicas, un modelo completamente nuevo para nosotros y en realidad aún bastante poco común en el mundo. No hay tantos bancos digitales, al menos no a escala. Y cuando entras a un mercado y tu financiación es minorista, es decir, a través de depósitos del público, tenés que pagar una prima frente al mercado.
pero a medida que escalamos, que crecemos más, aumenta nuestro nivel de confianza y credibilidad. Aumenta el nivel de confianza del consumidor en nuestra institución y la prima que tenemos que pagar al mercado se reduce. O sea, lo que le está diciendo, nosotros empezamos a ser conocidos, empezamos a tener más clientes, empezamos a escalar, por lo tanto, yo te voy a remunerar menos esos depósitos porque tengo otros que, si no, también me pueden dar sus depósitos y van a aceptar una tasa menor. Que además también acá hay una parte donde la comodidad, a mí me pasa eso con Mercado Pago, capaz que hasta a veces si pago algo con un préstamo, qué sé yo, es súper cómodo terminar pagándolo, a diferencia de que tener que ir al banco, el papeleo, y eso no, bueno, listo. Lo haces de una manera súper rápida y simple. Acá hay una parte donde el que está sacando, el que está poniendo esto en depósitos, no lo va a sacar y lo va a poner en otro banco. Es súper simple y fácil que tenés la cuenta remunerada ya directo con esta tarjeta, con la cuenta enlazada con la tarjeta. O sea, hay una parte ahí de comodidad que hace a que esos depósitos no se terminan sacando. Al menos eso siento yo, que para mí claramente pasa, por ejemplo, con Mercado Pago acá en Argentina. Y si eso es lo que estás viendo ahora. Entonces tenemos una mejora de la confianza, una mejora del nivel del negocio que hace que remuneran más bajos los depósitos. Y por otro lado le dice también el segundo factor es que tenemos muchas fuentes de financiamiento diferentes. O sea, ya no es solo como al principio, financiación minorista a través de depósitos. Dice, ahora tenemos muchas fuentes de financiamiento diferentes. Como mencioné antes, estamos comenzando a incursionar en ese tema y eso es súper importante porque nos dará financiamiento mucho más barato. Estamos trabajando con cuentas corrientes, con la tarjeta Salom, que ya nos está proporcionando financiamiento mucho más barato. Tenemos bonos, así que contamos con una línea de financiamiento mayorista que es más barata que los depósitos minoristas. Entonces, en la medida que va creciendo TBC, en la medida que tiene la capacidad de emitir deuda, emitir un bono con un financiamiento más barato que los depósitos, te empiezan a ofrecer remunerar los depósitos, pero más bajo. Eso es toda la contestación para este muchacho. Uy, estás muteado, Capi, ¿eh? Sí, estoy mutado. Ya quité esto, nos ponemos esto. Ahora sí, estamos de vuelta Medio a la raro. vida. Eso de escucharse explicando algo medio raro, ¿no? Sí, la verdad es que es raro verlo así. Y una cosa importante para la gente, voy a compartir mi pantalla un segundo, pero la gente que quiera saber, bueno, no sé, porque hay gente que yo creo que no conoce ni nuestra web ni nada. Esta es nuestra, porque somos así, esta es nuestra web, fácil, momentum.financial. Tú pones momentum.financial y vas a nuestra web y aquí puedes ver pues distintas cosas de la web, de lo que nosotros tenemos y demás, fuera de la parte del canal de YouTube, ¿vale? Así que invito a la gente a que entre en la web y le eche un vistazo, ¿vale? Eso por ahí. Y ahora ya te doy paso, a ver, que nos ponemos aquí. Vale. Ya te doy paso y cuéntanos un poco sobre esos bancos, ¿vale? Un poco por encima, esos bancos de países exóticos, que es en lo que quedamos de Claro, llamarlos. eso me quedé pensando, un poco que lo comenté también en un programa con Ciprés un jueves. O sea, son países que generalmente para cualquier inversor occidental normal suenan a exóticos. Lo cómico, lo gracioso que va pasando con el tiempo es que uno cuando se empieza a familiarizar con esas cosas, a mí me termina pareciendo extraño que a otro le parezca extraño. O sea, que a otro le parezca exótico me parece raro a mí. O sea, como que de repente me dicen, pero Kazajistán, o sea, ¿qué es eso? Y yo le digo, no, o sea, a mí me sale decir, no, vos sos el que no, el que te parece exótico. O sea, ¿cómo puede ser que te parezca raro? O sea, es un país común y corriente como cualquier otro. Pero bueno, probablemente tengan razón los demás y no yo en relación a que Nunca sabes nunca con se qué sabe. razón. Así es. Así que, nada, bueno, a ver, la idea era comentar brevemente algunos son dos bancos que tengo en cartera ya hace bastante, qué sé yo, la verdad que a nivel precio de acción, Halyk lo ha hecho muy, muy bien. Lo compré bastante en un momento malo del país con el tema de una crisis que hubo, que después se profundizó con el tema de Ucrania, lo mismo que Kaspi.
Y TBC compré bastante el año pasado y también, la verdad que también los dos lo compré como en medio de problemas geopolíticos sí, en algún punto. Yo tengo una mirada en general como dice Bull Stock, que suele decir nunca pasa nada. Bueno, yo un poco a veces voy por ese lado y pienso que en mi lectura termina llevando a que hay muchas cosas que se van diluyendo que con el tiempo. A veces puedo estar en lo cierto, a veces no. Pero bueno, los compré hace bastante. La idea acá no es hacer un análisis pormenorizado como nos has traído vos de estos bancos de banca americana, sino comentar algunas cosas sueltas de datos comparativos en relación a los bancos que nos trajiste vos. Bueno, a ver, uno es, Sí. bueno, Halyk ofrece servicios bancarios, es principalmente un banco corporativo, si bien está incursionando bastante ahí en tema de tratando de hacerle una competencia a Kaspi, que no creo que vaya a llegar ni a acercarse al ecosistema Kaspi, pero sí está tratando de incursionar en eso. Es principalmente un banco corporativo, un porcentaje altísimo, creo que era un 86% de las empresas que pagan impuestos en Kazajistán trabajan con Halyk, o sea, es un banco ya sistémico a nivel país y obviamente que va a estar muy atado a lo que vaya pasando con Kazajistán como país. En la medida que Kazajistán crezca, Halyk va a crecer también. También obviamente tiene banca minorista, y después también tiene una pequeña pata en Georgia, bastante pequeña, y en Uzbekistán, que están ahí tratando también de crecer, pero es bastante más complicado porque hay mucha presencia de banco estatal y grande en Uzbekistán, que de hecho una de las cosas que está tratando de impulsar el Uzbekistán es la privatización de varias de las empresas que son públicas, entre otras los bancos. Claro, Así que aquí el bueno, tema es que es el mayor banco corporativo del país. de Kazajistán sí, Sí, ¿no? por mucho, sí, 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 es el Vale, banco vale. más grande, sí, sí, sí. Ok, Y tiene una cartera de préstamos también bastante diversificada en varios sectores de la economía de Kazajistán, no uno solo. ok. Después, acá yo lo traía un poco con comparación, el net interest margin, que es la diferencia, como contaba Capi, entre los ingresos por intereses o la tasa a la que se presta y la tasa a la que se pagan los depósitos, es del 7,2%, que en el caso en 2024 fue un récord, un 7,2%. Obviamente estamos esto es en moneda local, en tenge kazajo, por lo tanto, ahí hay siempre un juego de cuánto la moneda se va a devaluar en relación al dólar y cuánto de ese net interest margin después en dólares o en euros va a terminar siendo el número final año a año. Después voy a traer ahí un grafiquito como para ver cómo evolucionó la moneda en relación a eso. O sea, a ver, lo que yo quiero remarcar es que hay un net interest margin más alto, pero claro, hay una parte donde se puede pensar que habría cierto riesgo mayor o más grande que justifica esa diferencia de tasas. Eh, Sí, pero claro, ya partes de un margen mucho mayor. Es que estamos hablando de que el de Wells Fargo era un 2,6, que en claro, un y sector acá. americano era bueno, y estamos hablando de que esto es pues, 3 veces, ¿no? Redondeando prácticamente 3 veces, un poco menos, Ujú, ese margen, ¿no? Entonces, también pienso una cosa, bueno, lo que quería decir dale, lo diré más adelante, pero dale. esto ya es un margen que es brutal, o sea, es gigante. Después el ROE, el retorno sobre el equity, está en el 34%, que también es muy, muy Sí, es alto, bestial. récord también en 2024. El cost to income ratio, o sea, el cuánto costo ocupa en relación a los ingresos, también un récord de mínimos, el 17,6%. Y también fíjate el costo del riesgo también, o sea, el 1,2% muy bajo. Acá me parece que lo que está bueno también como que a mí lo que me pasa a ver, no soy especialista en bancos, yo simplemente voy como mirando ciertas cuestiones, voy tratando de entender. Yo mi sensación a lo largo de los años de ir siguiendo el banco y los resultados es que claramente tienen una cartera de clientes a los cuales le presta que funciona y que eso va generando intereses y va funcionando bien todos los trimestres. Desde que lo sigo en 2022 solamente hubo un trimestre en el cual hubo ahí como un aumento de provisiones que dijeron que eran en relación a 4 o 5 empresas, creo que eran del sector alimentación,
Pero además, ahí es donde está bueno el hecho de que uno va haciendo un seguimiento pormenorizado, que es lo que llevó al club, de Sí, lo que va pasando trimestre a trimestre. Entonces, la relación como inversión en relación a la empresa, cuando vos tenés una empresa que seguís, yo la sigo desde 2022, entonces vos fíjate que yo miré resultados 2022, 2023, 2024 y ahora 2025. Cuando vos tenés una empresa que te va diciendo, bueno, va a ser este outlook, vamos a ganar tanto, vamos a tener este costo rico, cuando en un trimestre hay algún tipo de problema y ellos te dicen, el costo de riesgo aumentó un poco, pero es algo aislado que no se va a volver a repetir y vos después tenés otra vez uno o dos resultados donde eso no vuelve a pasar, es interesante cómo esa dinámica de relacionarse con los resultados y con lo que te va mostrando la empresa va creando cierta confianza en relación a los resultados. Entonces, desde que yo sigo el banco hubo un solo trimestre donde el costo de riesgo subió y dijeron fue por algo puntual que pasó y después bajó. Entonces, en ese marco es que para mí vale mucho este costo del riesgo porque para mí habla de la calidad de la cartera de préstamos que tiene el banco. ¿Se entiende? sí. Bueno, después, por lo tanto, por el lado del PER, está cotizando a un PER 3,5. ¿Por qué pongo el asterisco? Porque en los resultados de 2024, o sea, yo en este caso tomé 2024 para traer estos números, en los cálculos de 2024, como a Jalik le estuvo yendo muy bien, en 2017, 2018 hubo algún tipo de problema en Kazajistán a nivel económico y hubo una ayuda estatal a determinados bancos, en este caso creo que se llamaba el Kazkommerbank, hubo una ayuda estatal hacia ese banco, pero después lo que pasó es que Jalik adquirió ese banco. Entonces, cuando Jalik adquiere ese banco, en el balance de Jalik estaba esa ayuda estatal hacia ese banco que adquirió Jalik. Entonces, en el año 2024, el gobierno de Kazajistán le exigió a los bancos que vienen teniendo en general buenos resultados, Jalik mucho mejor que los demás, le exigió que empiecen a devolver esa ayuda estatal que habían recibido en su momento. Bueno, lo que hizo Jalik en 2024 fue devolver anticipadamente todo ese préstamo. Entonces, por el lado de los costos, aparece una amortización mucho más grande, pero esa amortización es de un resultado de una vez. Entonces, no es algo que va a volver a pasar. O sea, pasó en 2024 que devolvió anticipadamente ese préstamo producto de los buenos resultados y es algo que no es recurrente. Por lo tanto, si uno mira los resultados de 2024, cuando ve las comparaciones y el resultado hay un costo que no es recurrente. Por lo tanto, ahí es como que hay que tomar quizá el beneficio neto ajustado. Bueno, yo lo que tomo es el beneficio neto ajustado de 2024 y en relación, si vos lo miras hoy, está a un PER 3,5. Y el dividendo, yo pongo acá es del 12%. ¿Por qué? Porque Jalik lo que empezó a hacer también es a repartir dividendo de 2 veces al año. Entonces, lo que decidieron es hacer un reparto grande cuando anuncian el resultado anual y después, Sí. si el año viene más o menos bien, como pasó en 2024, deciden a final de año hacer un segundo reparto, porque la política que tienen de dividendos es de repartir un mínimo del 50% del beneficio. Pero, claro, hasta ahora en relación a los resultados de 2024, Sí. repartieron un 40%. Bueno, hay un 10% que si todo va bien, más o menos va todo encaminado, no hay ningún tipo de crisis ni nada importante, terminan repartiendo ese 10% a final del año. Entonces, si agarramos lo que sería el payout del 50% en relación al resultado de 2024, el rendimiento del dividendo rondará el 12%. Después, bueno, a ver, En ese sentido entiendo que sí. tratan de ser un poco precavidos, ¿no? En vez de Sí, darse porque de yo primeras, creo dan que menos y luego lo dan al final, si acaso. sí, yo creo que también viene por el lado de que obviamente representa una salida importante de dólares, porque, a ver, estamos hablando que terminan repartiendo 500, 600 millones de dólares. Yo creo que también no deben querer mucho también llamar tanto la atención. Entonces, bueno, en vez de repartir un dividendo gigante de 600 millones de dólares, bueno, lo vamos a repartir un poco para que sea algo un poco más no todo tan de golpe, es una sensación mía, ¿no? Quizá la explicación que da Jalik es que quieren ir viendo que a lo largo del año
porque como cuando vos marcaste bien ahí en ese gráfico de cómo se va dando el tema de los requerimientos de capital, obviamente cuando el banco reparte, hay una bajada de ese ratio. Entonces, bueno, también todos quieren ir viendo que se vaya dando. Yo lo que sigo, a ver, ahí también, por ejemplo, una cosa que sigo como para que lo hago en relación a mi cartera y que también lo llevo cuando analizo el banco, es cómo se va dando esa progresión de los requerimientos, cuánto tiene el banco de porcentaje en relación al requerimiento de capital, y está bueno cómo va creciendo, y cuando reparte dividendo baja, y después cuando va presentando resultados vuelve a crecer, reparte dividendos y baja. O sea, es algo bastante piola de ver cómo lo va haciendo ordenadamente Halyk. Sí, Después, por el lado, comentábamos esto del costo-income ratio, que es muy bajo para ser un banco. Entonces yo lo que quería acá era traer cómo estaba compuesto. Fíjate que tenés el net interest income, tenés primas y comisiones, pero después también tenés temas de seguros. También acá tenés por operaciones en el mercado cambiario, y después tenés operating expense, los gastos. Bueno, eso es lo que termina dando un costo-income ratio del 17,6%, que en 2023 había sido del 19,2%. O sea, está muy bajo, y bueno, para mí da prueba del buen funcionamiento de Halyk. Después, por el lado del detalle también de mirar cómo están compuestos los gastos operativos, bueno, principalmente son salarios, que ahí hay una parte interesante, que el banco está empezando cada vez más a emitir préstamos de manera digital. O sea, tiene como su aplicación para clientes corporativos, además de clientes minoristas, y hay una parte donde el tema es, en la medida que yo creo que ya como banco van a reducen la cantidad de apertura de sucursales físicas, por lo tanto los salarios deberían atender a no crecer tanto, o no la cantidad de empleados, en la medida que es un banco que se está ayornando a lo que va pasando y tiene su parte sí, cada vez más digital, ¿no? Después también perfecto. me llamó la atención lo poco que... Es un banco sistémico, un banco importantísimo, tiene muchísimos clientes corporativos. Fíjate la poca necesidad que tiene de gastar En en, publicidad. en publicidad, porque ya es o sea, tenés que usar un banco, usa Halyk. De hecho, es curioso, si vas atrás, gastan lo mismo, prácticamente lo mismo en publicidad que en charity, que es en plan caridad, Sí, ONGs, o en sí, seguridad, o sí, utility expenses, que es pagar la luz y la electricidad, básicamente. claro, exacto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Después, a ver, explicación de por qué es Esto es tan bajo importante. ¿Por qué es tan bajo? Bueno, a ver, el banco tiene altos ingresos operativos. O sea, el ingreso neto por intereses creció 39% de manera interanual en 2024, y los ingresos por comisiones un 10%. El ingreso neto total alcanzó 921 mil millones de tengues kazajos, un incremento del 32 respecto a 2023. Después también tiene alta eficiencia operativa, aunque los gastos operativos aumentaron 21,7, el crecimiento fue mucho menor al de los ingresos, lo que mejoró el ratio. Claro, Después, escalabilidad digital, lo que comentaba antes, una proporción muy alta de préstamos, el 91% de business to commerce y 94% para pymes, se emite de forma digital, lo que reduce significativamente los costos operativos. El ecosistema digital de Halyk Superapp Online Bank es la app para clientes corporativos, gestiona volúmenes muy altos de pagos y transferencias sin necesidad proporcional de personal o infraestructura física. Después, una base de costes relativamente estable a pesar del aumento por indexación salarial, lo que vemos acá, del aumento salarial interanual, y programas de incentivos de largo plazo. Los costos se mantuvieron controlados en comparación con el crecimiento de los ingresos. Bueno, a ver, eso, un poco un pantallazo general de Halyk, por qué vemos esa diferencia, que ahora después vamos a hablar en un cuadrito. Y después, como comentaba, por el otro lado, TBC, Banco de Georgia, trajimos ahí el video que comenta el CEO, no el CEO, pero uno de los principales de Uzbekistán. Lo mismo, ofrece TBC, principalmente en Georgia, en Uzbekistán, ofrece servicios bancarios de arrendamiento financiero, seguro, corretaje, procesamiento de tarjetas a clientes corporativos e individuales en Georgia y Uzbekistán.
¿Qué números tenemos en Georgia? Bueno, a ver, no es a nivel de Halik, pero bueno, fíjate que tenemos un ROE del 25,6, que sigue siendo bastante más alto que los bancos americanos, un Net Interest Margin del 6,7 y un Cost to Income ratio del 37,9%. O sea, de nuevo vemos números que son notablemente, dejando de lado temas geográficos, bastante mejores que banca americana. Después también tenés PER 7,5 y un rendimiento del dividendo del 4,5. Comentábamos antes de empezar que yo le decía al Capi, los dividendos tanto de Halik como de TBC se anuncian en moneda local y el ADR de Halik o el GDR de Halik, el ADR, anuncia en un momento a qué tipo de cambio ese dividendo se va a pagar en dólares. En el caso de TBC también tienen como una fecha puntual en la cual anuncian a qué tipo de cambio libra esterlina, lari georgiano se va a hacer ese cambio. Y obviamente el dividendo se paga en esas monedas, pero siempre está dependiente de lo que es el resultado en moneda local. Entonces, acá un poco como comparación, el ROE de JP Morgan 18, el de Wells Fargo 12,8, tenemos el ROE de TBC en 25,6 y el de Halik en 34, o sea, notablemente más alto. El cost of income ratio de JP Morgan 52%, Wells Fargo 64, TBC casi 38, Halik Bank, como vimos recién, 17,6. Obviamente acá en la medida que tenemos un net interest margin más alto, generación más alta de ingresos, obviamente este ratio va a ser mucho más favorable para TBC, el net interest margin del 6,7 y Halik Bank del 7,2%. Sí, pero aún así el cost to income, por ejemplo, el 37,9% de TBC es 40. Hay bancos españoles que llegaron a estar en un 40, 45, el Santander en los años buenos, claro, justo antes de, te hablo del 2007, antes del boom, ¿no? De que todo petara, pero en esos puntos donde los márgenes estaban enormes, se ganaba mucho dinero y demás, llegaron a estar en ese 40-45%, que ya son números brutales, pero es que 17,6 es como otro modelo de negocio, básicamente, ¿sabes? O sea, como en plan, con un modelo de negocio tradicional, por así decirlo, no podrías llegar a esos números nunca. O sea, es bastante loco. Y luego el net interest margin aquí, claro, depende de también a cuánto están los tipos en esos países. Es decir, teniendo los tipos al 3% es imposible tener en ningún país, ¿sabes? El net interest margin en un 7,2%. Sí, es algo propio en este caso, de Kazajistán. Después ahí estará a ver la lectura que hace cada uno de qué tan sostenible es eso a largo plazo. O sea, ahí está el riesgo que uno quiera tomar y qué lectura hace uno de tanto del banco como lo operan y de la situación a nivel país, ¿no? Macro. ¿Se entiende? Sí. Después, bueno, JP Morgan cotizando a un PER de 15, Wells Fargo PER 14, TBC está a un PER 7,5 y Halik Bank 3,5. Yo, por ejemplo, el caso de TBC, cuando lo compré en medio del tema de los líos en Georgia por el tema de la ley esta contra agentes extranjeros, o sea, valía la mitad. O sea, yo cuando compré TBC estaba cotizando a un PER, dejando de lado el crecimiento que tuvo en el medio TBC de los beneficios, estaba cotizando un PER 4,5, 4. Halik, bueno, Halik en realidad crece muchísimo y también cuando lo compré en realidad estaba a PER 2,5, o sea, hay una parte de crecimiento de los ingresos de los beneficios y a la vez el banco subió, pero el crecimiento de los beneficios acompañó bastante la subida de la acción. Y después, ¿Cuánto obviamente, subió Halik desde que lo compraste la primera vez? la compra más baja de Halik la hice a $9,60 y el otro día creo que cerró a 24,80. 9,60 Y está a además, 24,80. sí, pero además repartió ya mínimo unos 5 o 6 dólares en dividendo. O sea, O en sea, realidad, 9 y casi 30, ¿no? claro, de 9,6, de 9,60 a 30 aproximadamente, ¿Cuántas sí. veces, por curiosidad, cuántas veces has comprado, Halik? Y no, Distintas. mira, Halik, te digo, viste que yo administro 3 carteras. La compra, te hablo de todas las compras. La compra más baja a 9,60, pero compré a 10, a 10,50, a 12,60,
a 15 y la última compra la hice a 10, a 18 y después compré a 21,70 también. O sea, Halik lo compré a 9,60 y también compré a 21,70. Sí. O sea, Curioso no, porque no. estás haciendo un poco, eso es muy técnica de George Soros, ¿sabes? Soros siempre dice una cosa que es que conforme una acción va subiendo, lo que hay que hacer es ir acompañándola y seguir comprando conforme sube. ¿Sabes? Sí, a ver, yo lo que veo que el negocio sigue funcionando, sigue repartiendo dividendo, el país, a ver, el tema, ahí un poco qué lectura hace cada uno, ¿no? A nivel macro y a nivel, qué sé yo, o sea, capaz que otros ven que en Estados Unidos está todo genial y está yo capaz que no veo que está todo 10 puntos, entonces tampoco es que Sí, me parece malo, no veo con tanto problema exponerme a una macro como la de Kazajistán, que quizá está bien, no va a estar todo perfecto, pero puede tener algunos problemas, los acepto como parte del combo que trae el banco, ¿no? Y después también, bueno, el dividendo, como decía, 12% Halik, ahora el de TBC quedó medio bajo, 4,5, obviamente porque la acción subió, o sea, TBC también compré la más baja a 26,60 y el otro día cerró a 45,80, entonces ahí el dividendo quedó un poco bajo hoy el precio, en relación al precio de la acción. Bueno, y de JP Morgan 1,9, el Wells Fargo 2%, pero también aclaremos que, bueno, TBC hizo recompras, Halik también en un momento se había puesto a hacer recompras, ya no me acuerdo a qué precio, pero había hecho. TBC también hizo bastante en un momento, sobre todo cuando por cuestiones geopolíticas de Georgia había bajado un poco, estaban recomprando, pero no al nivel de la recompra que hacen Wells Fargo y JP Morgan, o sea, que destinan una buena parte del beneficio a recompra, por lo tanto acá el rendimiento del dividendo habría que revisarlo un poco porque también hay retorno al accionista por el lado de las recompras. Después, también te quería traer esta comparación que me parece interesante, que obviamente tenemos siempre ciclos de tasas más altas sí, y de tasas más bajas, como en el caso de la parte del COVID, y tenemos tasas más altas ahora. Quizá lo sí, que pasa a nivel de, tanto Halik es la linita verde, TBC es la linita naranja, quizá cuando hay ciclos de tasas más bajas, en el caso de Halik y TBC tenés que los beneficios no bajan tanto, o sea, los ingresos por intereses no bajan tanto, como si repercute quizá en el caso de JP Morgan o Wells Fargo. En realidad esto es el crecimiento interanual, o sea, como en el claro, caso de TBC y de Halik, como las tasas no bajan tanto, como en el caso de Estados Unidos, que exacto. las llegaron a llevar a cero, el net interest margin de TBC y de Halik no baja tanto el crecimiento como en el caso de JP Morgan o Wells Fargo. Y aquí Después lo también, importante, sí, espera, el anterior es que, claro, el net sí, interest margin puede crecer por dos razones. Puede crecer porque lo que es, o sea, el net interest margin, net interest income, perdona, puede crecer sí, por dos razones. O porque ese margen crece o porque estás dando más préstamos, ¿vale? exacto. Porque la gente se sitúe un poco respecto a esta Claro, gráfica. en el caso, fíjate, por eso yo también comentaba la diferencia entre lo que es, bueno, igual el JP Morgan tenía crecimiento de préstamos del 5 o 6%, o el Fargo por el tema del asset cap lo tenía cero, pero en el caso de TBC, que yo traje ahí el video donde hablaba del tema de los depósitos, la cartera de préstamos de TBC, que eso también lo sigo para el club, hay maneras de ir viendo qué va pasando mes a mes en relación a los préstamos. En el caso de TBC de Georgia se puede ver, en el caso de Uzbekistán también se puede ver, y la cartera de préstamos de TBC crece en Uzbekistán interanualmente un 100%. O sea, si vos Claro, mirás interanualmente, crece en Uzbekistán 100%. O sea, sí, entonces, como bien dice el Capi, acá un banco siempre suele ser como una aproximación a la macro de un país, pero también hay una parte donde te expone a lo que hace el banco en sí. O sea, acá en correcto, este caso, si vos compras TBC, te estás exponiendo a lo que va a hacer TBC en relación a sus operaciones exacto, en Uzbekistán. No es lo eso es, mismo un banco que, bueno, a ver, no, ya no crece más, está totalmente, el mercado ya llegó a su tope. No, bueno, pero acá el banco está en un país donde hay muchísimo por hacer, donde vos mirás el ratio vos mirás la cantidad de préstamos per cápita en Uzbekistán y mirás también el PBI per cápita de Uzbekistán y claro, vos tenés muchísimo para que crezca el país y tenés muchísimo para que crezca la cantidad de préstamos per cápita en Uzbekistán. Es sí, una diferencia abismal en relación a Estados Unidos.
Y de hecho es una relación importante, Uzbekistán en relación a Georgia y en relación a Kazajistán también. Perfecto. Después, el beneficio por acción, que obviamente acá tenemos, me pareció interesante traer como en el caso de JP Morgan y Wells Fargo, se dio en 2022 que por diferentes cuestiones hubo, bueno, por cuestiones de COVID hubo mayor previsión, y Sí. en el caso de tanto de Halik como de TBC estuvo bastante más estable el crecimiento interanual del beneficio neto. Así que Claro, y ahí, aquí una nota importante es que, por ejemplo, si ves lo del 2023, claro, Wells Fargo crece una barbaridad al 47%, pero viene de decrecer al 35%. Entonces, si tú te exacto. vas 2 años atrás, en realidad está prácticamente plano Ujú, cuando tanto el TBC como el Halik han crecido el año anterior un 24,32 y al siguiente un 15,21. exacto. Y Es decir, el ahora, crecimiento global es muchísimo más mayor en esos 3 años de TBC y Halik respecto a JP Morgan y Wells Fargo, pero muchísimo más. ujú, bien, exacto. Eso es. Y después, a ver, un poco como pantallazo general, porque, a ver, uno como inversor después tiene su perfil, qué sé yo, a ver, a mí me atrae mucho más las historias de inversiones que lo que es Halik, Kazajistán y TBC, Georgia más Uzbekistán, por el hecho de todo el crecimiento que hay por delante. Como decía, en la medida que el país lo haga bien, en la medida que el banco lo haga bien, puede haber un crecimiento mucho mayor. El tema es que, claro, a ver, te estás exponiendo a la macro de estos países y no, en el caso de Georgia, por ejemplo, no solo a la macro, sino también a cuestiones geopolíticas. Georgia tiene su posicionamiento, como vimos el jueves con Ciprés, el posicionamiento de Georgia capaz que molesta a la Unión Europea, el Halik es Kazajistán, que está al lado de Rusia, entonces ahí obviamente hay una parte que el mercado le adjudica, por un lado el mercado a los bancos le adjudica riesgo, por eso el dividendo es más alto, y por otro lado... Uy, te me fuiste. Nos quedamos. Digo a la gente y pido a la gente que Ahí, haga una donación. Ahora volvió el internet, estaba ahí pidiendo está. una donación para ponerte buen internet en Argentina. Sí, sí, no sé hasta dónde llegó, estaba ahí comentando, me quedé No, hablando no, un minuto. 10 segundos se Ah, perdió. listo, listo. Sí, sí. Lo que decía, obviamente el mercado le adjudica cierto riesgo a las valoraciones de TBC, a la valoración de Sí. Halik, por un lado, pero por otro lado después también tenemos lo que es la macro real de los países, que al menos yo como lo resumo, lo minimizo, a mirar el movimiento de lo que pasa con las monedas, que básicamente, a ver, cuando miramos los resultados, si lo queremos ver tanto en euros como en dólares, lo que pase con las monedas va a ser lo que repercute directamente en relación a los resultados. Entonces, por un lado tenés la inflación, que también hay que mirar, que va a repercutir también después en la decisión de tasas y todo lo que implica en relación a los resultados. Pero después también, para mí lo más importante a seguir y mirar, que, a ver, es muy difícil anticiparse, pero por lo menos uno puede mirar qué pasó anteriormente para ver que un poco tratar de pensar a futuro y en relación ahí a decir, bueno, a ver, yo me expongo a que puede eventualmente pasar esto. Entonces, si miramos los últimos 5 años de la moneda de Kazajistán, en los últimos 5 años se devaluó un 29,5%, con este pico que tuvimos cuando fue el tema de la invasión de Ucrania. Tuvimos ahí ese pico que el tengue kazajo se fue, bueno, después se apreció rápidamente y de ahí de a poco va teniendo ahí como cierta depreciación, después se aprecia un poco, va teniendo así como una pequeña depreciación año a año, pero bueno, cuando lo miras en un gráfico de 5 años, tenés depreciación del 29,5%. Si miras en lo que va del año, el tenge kazajo se devaluó un 2,09%. Pasa que, claro, Respecto si, al dólar, dólar. al Claro. dólar, claro, pues yo siendo argentino siempre miro el dólar, habría que ver en relación al euro, capaz que ahí hay una devaluación un poco mayor. Vale, perfecto. Eh, Sí, porque claro, sí que es verdad que el dólar de por sí se ha devaluado bastante, pero también es claro, verdad que estamos haciendo una comparación con JP Morgan y Wells Fargo, que su moneda es el dólar. Entonces, en ese sentido es exacto. totalmente válida. Bien. Y después también tenés, fíjate, el dólar, por el lado de TBC, el dólar en relación a la moneda georgiana, también habría que mirar en relación a la moneda de Uzbekistán, pero bueno, ya ahí no me avivé de agregarlo. En relación a la moneda georgiana, fíjate que incluso el lari georgiano en los últimos 5 años se apreció un 11%, en parte porque con el tema de Rusia
hubo una entrada importante de capitales a Georgia y ahí quedó la moneda bastante, se apreció y quedó ahí después se fue depreciando de a poco, pero tampoco, a ver, lo que quiero marcar, en los últimos 5 años no hubo ningún evento que haya hecho que un crack importante en relación a las monedas. Y en lo que va del año, también el lari georgiano en relación al dólar apreciándose un 2,5%. Así Vale. que nada, eso era como una muestra de que, a ver, no es que compro algo que rinde el 12% y que yo, no, bueno, a ver, atrás hay toda una cuestión de asumir cierto riesgo que el mercado ve y uno tiene ahí que como que hacer su seguimiento. Un Sí. poco, me parece ahí también que está bueno, al menos lo que yo trato de hacer en relación a mi cartera, que después lo llevo al club, es tratar de ir haciendo ese seguimiento, de entender un poco qué puede ir pasando en relación a la macro y a las monedas, que después eso va a terminar repercutiendo en los resultados, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú miras más micro que macro, en ese Claro, sentido. a mí me parece mucho más interesante ir a lo micro y ver cómo en lo micro, cómo va operando el banco y por ese lado micro le termina ganando incluso el crecimiento de lo micro a lo que Sí, pase con la sin macro. duda. Sí, a ver, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fue muy útil que lo trajeras un poco eso, para que la gente tenga una idea de ese contenido que se trae al club y hacer una... Porque claro, el tema es que nosotros podemos traer en abierto quizás cosas parecidas a esto, no con el nivel de detalle obviamente del club, pero un nivel más genérico, pero claro, la gente normalmente quiere más ver qué pasa en JP Morgan y en Wells Fargo que en un banco de Georgia, ¿no? Lo cual tiene sentido, para que no nos vamos a engañar. Pero luego, claro, una cosa es lo que quieres ver como entretenimiento y otra cuando tú quieres invertir tu propio dinero y quieres maximizar el rendimiento. Entonces, que alguien te hable de un banco kazajo con los números que tiene Halyk, por ejemplo, a mí me parece muy útil y muy útil pues, para eso, para ganar dinero, ¿no? Ya nos dijo el propio José desde qué precios había comprado y pues ha triplicado la inversión. ¿En cuánto tiempo fue desde la primera compra que compraste por debajo de 10? Halyk compré en más o menos mayo, junio de 2022. O sea, O ya sea, en 3 llevan... años, un 200% no está nada mal No, no. esa inversión. Y Ojalá fueran TBC, todas así, ¿no? ojalá fueran todas así. Sí, TBC compré más o menos en abril, mayo de 2022. Pero a ver, a mí Correcto. lo de TBC me parece fantástico lo que están haciendo en Uzbekistán, que de hecho, bueno, en este video traje creo que 40 Sí, minutos de información para el club solo de eso. solamente sobre Uzbekistán, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. Ha quedado más o Ujú. menos el programa de hora y media. Espero que a la gente le guste. Y bueno, importante, dejo aquí el email de info@momentum.financial porque muchas veces vemos en comentarios, en el chat, en Discord y demás, que nos escribe gente que quiere saber desde la última promoción de Mexen, que tenemos una promoción muy buena, Ujú. especialmente con la parte de las opciones, hasta quieren información del club, quieren más información de lo que sea. Entonces, ese email info@momentum.financial nos pueden escribir ahí y nosotros en menos de 24 horas les contestamos y siempre echamos una mano con lo que podamos, ¿vale? Así que yo creo que con esto, José, lo podemos dejar. Darte las Dale, gracias como siempre, la verdad es que has traído un a vos. contenido buenísimo y nos vemos, bueno, a ti la gente te ve el jueves, a mí me ven Dale, dentro de una semana, ¿vale? dale. Un Venga, abrazo un grande. abrazo y sabéis, un like que nos ayuda y suscribirse al canal y acordaros que en la descripción del vídeo tenéis enlace a nuestro Discord, ¿vale? Un saludo a todos. Chau, chau.